Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios porque Él es bueno, nos ha permitido otro día más, ¿verdad? No es porque tú quisiste levantarte el día de hoy, sino porque alguien se acordó de ti y te dejó, ¿verdad? Bien, vamos a dar gracias a Dios por esta mañana. Padre, en esta mañana te doy gracias, Dios. Padre, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y ahora, Señor, en esta mañana te pido que sea tu Espíritu Santo quien controle mi vida, las palabras, Señor, que hoy hablaré. Padre, dame de tu inteligencia, de tu sabiduría, Señor, porque yo soy nada sin ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos al Salmo 19, 7, 14. Yo sé que muchos ya han leído este pasaje. He titulado este tema, La ley de Jehová es perfecta. Amén. Salmo 19, versos del 7 al 14. Salmo 19, ¿ya lo tenemos? Ok, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hasta ahí vamos a dejarle hasta el 12, hermanos. Hermanos, realmente la palabra de Dios es perfecta, hermanos, que el único que puede cambiar el alma del hombre es la palabra de Dios. Nadie más, ¿verdad?, va a cambiar nuestras vidas hasta que Jesucristo es realmente formado en nosotros. Entonces en nosotros se logra ese cambio. Yo recuerdo, bueno, ustedes han visto la película de Narnia, ¿sí? ¿Cuántos han visto esta película de Narnia? ¿Verdad? Tiene ahí algo simbólico entre el león, la bruja y el niño, ¿sí? Pero esta película viene de una obra, de un cuento, de una literatura, de un hombre llamado C.S. Lewis. Este hombre, hermanos, déjenme comentarles, este hombre de niño, él tuvo un tiempo muy difícil en su vida, a pesar de que su familia era cristiana, ¿sí? Pues tenía en cierta manera temor a Dios. Él tuvo una formación muy difícil. Y él tenía un hermano mayor. Su hermano después se separa de la familia porque se va a un internado. Recuerden que en aquellos tiempos, pues las familias se separaban de sus hijos para mandarlos a estudiar al extranjero. Y así pasó con su hermano. Él se quedó con su mamá de 8 años y dice que un día su mamá enfermó de cáncer, ¿sí? Y su mamá lo deja a esa edad, entre 8 y 9 años. Y entonces él tuvo una infancia, entre comillas, de soledad, de miedo, de depresión, y creció solo hasta que él se fue a estudiar también. Y entonces él tomó una actitud de resentimiento hacia Dios y dice que él fue un hombre ateo. Se conoce que los inicios de C.S. Lewis fue un hombre ateo, donde él decía que Dios era un mito. Por todo lo que él había sufrido, él decía, Dios es un mito, porque ¿cómo es un Dios tan bueno que ha creado este mundo, un Dios tan perfecto que permite que haya injusticia en el mundo? Y entonces él creció con ese concepto de Dios, que Dios era un Dios injusto, y esto lo orilló a ser un hombre ateo, sin Dios, sin creencia hacia Dios. Pero a lo largo del tiempo, hermanos, él se juntó, gracias a Dios, él se juntó con personas que lo estuvieron llevando a que él creyera a Dios, y hasta que un día él dice que de tanto luchar, de tanto
pues de alguna manera negarse a Dios, él viene al conocimiento de Dios. Y dice que no hubo señales, no hubo de alguna manera pues un pasaje o algo extraordinario que hablara su vida, sino vino a él una convicción tal que él creyó en Dios. Tiempo después, él cree en Dios, pero hasta después viene el cristianismo. Y entonces de esa manera, hermanos, vemos que cuando el hombre empieza a acercarse a Dios, hermanos, la palabra de Dios es tan perfecta que hace que el hombre se vuelva a Él, se convierta a Él de todo corazón. ¿Sí? Antier, platicaba yo con un hombre que me cambió el espejo del coche. Me lo quitaron, no amaneció en la mañana, tuve que llamar a un hombre para que pues me cambiara el espejo. Y yo le decía, bueno, solo se llevaron uno, ¿verdad? Pero digo, yo sé que lo usan en la gran mayoría para los vicios. Y empecé a hablarle de Jesús. Y le digo, mira, pero quiero decirte, dice, pero hay lugares donde pueden rehabilitarse. Y le digo, sí, pero solo Dios puede convertir el alma. Nadie más. Pueden usar los mejores métodos, los mejores anexos, los mejores lugares para que cambien, pero el único que va a convertir nuestras almas es Dios, a través de su palabra, porque su palabra es perfecta. Y dice, es perfecta que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. De pronto tú tienes un entendimiento diferente de la vida y tú tienes deseos de vivir. Amén. De vivir ya no en la nostalgia, en la depresión, en la angustia, en el miedo, sino en la alegría del corazón. Pero esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Verdad, hermanos? Miren, hoy en día yo sé que el internet es bueno, ¿sí? No todo es malo. Sé que de alguna manera rápida podemos ir y consultar algunas dudas, algunas situaciones, ¿verdad? Cómo poder mejorar nuestra lectura, si errores ortográficos o conocer algo de la situación que está pasando. Y es bueno, ¿sí? Inclusive de salud. ¿Cuántos de aquí a veces tienen un corre que te alcanzo y dicen, ¿qué me tomo? Y ya vas ahí, ¿verdad? Pero vemos que es bueno el internet. Yo no estoy en contra, ¿sí? En mi trabajo yo lo necesito, pero a mí en un inicio, hermanos, me costaba mucho, porque aunque veía el celular, de pronto te llegaba un mensaje, te preocupaba por lo del trabajo o por alguna situación, empezabas a divagar y de pronto ya estabas en Facebook, ya estabas en redes, ¿sí me explico? Y tenías la Biblia ahí y dice, yo leo la Biblia en mi celular. No es malo, pero llegan cosas que te distraen. Por eso he optado nuevamente por volver a la palabra escrita, para que de esta manera yo me force, hermanos. No lo digo por ustedes, lo digo por mí, ¿sí? Entonces, cuán importante es la palabra, hermanos, cuán importante es que nosotros no tengamos distracciones. Es más, aún leyendo la palabra, de pronto ya te hablan, de pronto ya te llega un mensaje que te preocupa, que te quita el tiempo, y dejas la palabra porque hay alguien interesado en que tú no busques los tesoros de Dios, ¿sí? Dice el 10 de ahí del Salmo 19, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila el panal, hermanos. Esta es la palabra de Dios, donde nosotros nos tenemos que gozar. Pero desgraciadamente o tristemente en estos tiempos, hermanos, el mundo y el mundo de la iglesia en general está buscando más las redes sociales para buscar la palabra de Dios y no ir de verdad a la palabra de Dios, ¿sí? Hay personas que están bien, hay algunos testimonios válidos y yo los creo, pero muchos están basándose más en las redes sociales que en ir a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo vi esto como un peligro para mi vida y dije, no, yo tengo que volver a la palabra de Dios.
Yo no digo que hay de todo en las redes sociales. Hay muchos videos que son verdaderos, hay otros que también son de mentira, ¿sí? Entonces tenemos que filtrar, pero hermanos, es mejor ir a la palabra de Dios. Hoy quiero contarles la historia de un hombre que de alguna manera, hermanos, su tradición, su religión de este hombre era un rey que empezó a gobernar a los 8 años. Era un hombre, un niño que fue educado, que fue enseñado en la palabra de Dios, pero que no bastaba con lo que él tenía. Él tenía que venir y conocer más de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, nos decimos cristianos, pero necesitamos ir más allá. No conformarnos solo con el nombre de decir soy cristiano y ahí se queda. No. Es un reto a buscar más de Dios. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 34, vamos a leer desde el 8. Bueno, vamos a empezar ya desde el 1, desde el 1, ¿sí? Para ir entendiendo todo lo que es el tema de cómo Josías empezó a gobernar a los 8 años. ¿Ya lo tenemos? Dice, de 8 años, ¿sí? Era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de Israel su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Sus antepasados, él tuvo como antepasados a un rey llamado Manasés. ¿Alguien escuchó de este rey llamado Manasés? Fue un rey tan tremendo, hermanos, que aún dice que ni los pueblos paganos hicieron lo que él hizo. Él hizo muchas cosas malas. Se metió a la hechicería, pero hasta lo más profundo de la hechicería. Es más, se dice que en la Biblia habla de que algunos profetas fueron aserrados, ¿sí? Y se infiere que este rey fue quien hizo aserrar. En un tronco metieron se cuenta, al profeta Isaías y lo mataron. Este fue el rey Manasés. Y dice que hizo cosas muy tremendas, metió idolatría al templo de Dios, y entonces un día vino un juicio de Dios hacia él y es llevado prisionero. Y ahí, hermanos, este hombre pasa mucho tiempo hasta que se humilla delante de Dios y Dios lo regresa otra vez a Jerusalén. Hermanos, pero entonces todos los que sucedían, algunos reyes buscaban a Dios, otros no los buscaban, y entonces dice que Josías empieza primeramente como punto 1 a limpiar la casa de Dios, ¿sí? Hermanos, cuando tú vienes a Dios, cuando tú vienes a Jesús, ¿qué empieza a pasar en tu vida? ¿Cómo venimos? Venimos mal, ¿verdad? Venimos sucios, venimos de la vida. Y entonces cuando tú vienes a Dios, no es que Dios te lo quita, sino que realmente el amor de Dios hace que tú empieces a dejar tantas cosas que estaban mal. Y entonces dice, el verso 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó ¿qué? A buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de aceras, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima
Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros que le habían ofrecido sacrificios, y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Y lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Es decir, él empezó a limpiar desde su casa los alrededores, todos los pueblos donde había idolatría, en los lugares altos. Y entonces, hermanos, él empezó a quitar todas estas imágenes de Baal, de Acera, que sus antepasados habían llevado a la tierra de Judá y Jerusalén. Entonces, fíjense, desde los 8 años, quizá él fue enseñado y quizás se le dijo, tú eres un israelita, tú eres del pueblo de Dios, pero no bastaba. Cuando él tiene entendimiento a los 12 años, él empieza, dice, ok, si yo soy del pueblo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que limpiar la casa. Entonces, como primer punto, hermanos, ahora que estamos en Dios, tenemos que limpiar ¿qué? La casa. Y muchos de nosotros hemos ya estado limpiando la casa, vamos quitando muchas cosas que estaban en nuestro corazón, porque ahora el templo de Dios, ¿dónde está? En nuestro corazón. Y entonces vamos quitando, ya no somos los mismos que cuando empezamos, vamos quitando, así como Josías, hermanos, fue el primer rey que quitó todo esto, empezó a limpiar la casa de Dios, dijo, esto no debe de estar, y dice que las desmenuzó, las hizo pedazos, las hizo polvos, y los quitó de los lugares altos, ¿sí? Y de todos los alrededores, él quitó todas estas imágenes. Entonces, como primer punto, hermanos, nosotros ahora que ya estamos en Dios, tenemos que empezar a quitar, a limpiar la casa de Dios. Hermanos, cuando tú empiezas a quitar todas estas cosas de tu vida, y dice que él empezó a buscar a Dios, al Dios de David, empezó a buscar al Dios de David. Y entonces cuando esto sucede, hermanos, ya somos cristianos, sí somos cristianos, pero te digo una cosa, no nada más tenemos que decir soy cristiano, tenemos que ir más allá. Y dice que cuando él empezó a limpiar la casa, vamos al verso 8, ¿qué dice? Fíjense, hasta los 18 años, 8, 12, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a los hijos de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Es decir, limpió la casa, pero muchas veces, hermanos, tenemos que restaurar la casa, ¿sí? Ya la hemos limpiado, pero tenemos que empezar a restaurarla, a adornarla, levantar lo que está mal, ¿verdad? Arreglar las puertas, arreglar las ventanas, arreglar todo lo que adorna el templo. Entonces, él empezó a reparar la casa de Dios, ¿sí? Como primer punto, ¿qué tenemos que hacer? Como segundo punto, repararla, restaurar la casa de Dios. Y dice el 14, de ahí mismo de Segunda de Crónicas 34, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro, ¿qué? De la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y hizo delante de Jehová, y Dios, a ver si me ayudan, y dio Hilcías el libro de Safán, y Safán lo llevó ¿a dónde? Al rey, y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado, han reunido el dinero que se halló de la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, al sacerdote Hilcías me dio esto, y leyó Safán
en él delante del rey. Entonces, hermanos, dice que, hermanos, antes del rey Josías estuvo el rey Manasés, también vino el hijo del rey Manasés, el papá de Josías, pero nunca le fue revelada la palabra. ¿Por qué no se encontró en el tiempo de Manasés? ¿Por qué no se encontró en el papá de Josías? Sino es hasta que Josías empieza a buscar la palabra de Dios. Yo estaba leyendo que por qué Josías se alegra de haber encontrado la palabra de Dios. Y hermanos, porque a pesar de que él tenía por tradición, por religión, el ser llamado israelita, no conocía a Dios a plenitud. A pesar de que dice que él lo empezó a buscar, muchos de nosotros, hermanos, a pesar de que nos decimos cristianos, tenemos que ir más allá y buscar más de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces cuando dice que él empieza a restaurar, primero la limpia, después la restaura y después entonces Dios se revela a él. Y entonces es encontrado un rollo y entonces se lo traen y lo leen delante de él. Encuentran esa palabra, entonces Dios se revela al hombre, porque no se reveló a su abuelo Manasés, el hombre tan tremendo que buscó hechicería, tampoco a su papá, se revela a él porque él empezó a buscar la palabra de Dios. Y así sucede con nosotros, hermanos, en la medida que nosotros conocemos de Dios y buscamos más la presencia de Dios, hermanos, Dios te muestra lo que tú vas a hacer. Ahora que se casó mi sobrina, que estuvimos en diciembre, su esposo dio un testimonio y él dijo, fíjate que antes de que yo me hiciera novio de mi sobrina Anita, dijo, yo llegué a la iglesia y de pronto pues vi a Anita, pero pues como cualquier persona, y tuve un sueño donde yo me veía con la familia de Alfredo, mi cuñado, Pati, y Alfredo me decía, a su tiempo te vas a casar con ella. Yo dije, ¿con quién me voy a casar? ¿Sí? ¿Con quién me voy a casar? Pero yo me veía ahí en la familia de Alfredo y Anita, hasta que de pronto las cosas se fueron dando y yo me casé con Anita. Y ahí estaba dando él el testimonio. Y entonces, hermanos, cuando tú empiezas a buscar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, hermanos, Dios viene a tu vida y empieza a hablar contigo. Empieza a mostrarte los planes que Dios tiene para tu vida. Amén. Hermanos, Dios habla. Muchos de nosotros a veces nos quejamos. He escuchado personas cristianos. Dice, es que a mí Dios no me hace caso. Es que a mí Dios no me escucha. Le digo, Dios te escucha, solamente que tú no estás buscando lo que es el de verdad seguir a Jesús. Tienes que limpiar, porque aún nosotros, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que quitar, ¿sí o no? Todavía. Tenemos que restaurar. A lo mejor estamos en la etapa de restauración, ya quizá no de limpiar, pero sí de restaurar. ¿Sí me explico? Y entonces, cuando tú empiezas a obedecer y a hacer la voluntad de Dios, Dios habla a tu vida y Dios te muestra lo que vas a hacer. Amén. Entonces dice que después, hermanos, cuando leen la palabra de Dios delante de Josías, miren lo que hace Josías, el 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos y mandó a Hilcias y Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Es decir, hermanos, cuando él entendió, cuando le fue revelada la palabra de Dios, él entendió todo lo que Dios había dado a su pueblo y que sus padres no habían cumplido. Y entonces él se rasga sus vestidos, hermanos, en arrepentimiento, y entonces dice, yo me decía que era un hijo de Dios, del pueblo de Dios, que era una persona que tenía los mandamientos de Dios, pero no estaba cumpliendo, no conocía a Dios. Y ahora que ustedes están leyendo este libro, este rollo, donde Dios nos dice lo que el pueblo de Israel tenía que hacer y no lo hemos cumplido.
Y entonces, hermanos, él manda a sus sacerdotes a que consulten, a que busquen lo que Dios tenía para sus vidas. Dice el 22, entonces Hilcias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arfaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de todas las naciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apartará más al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová. Así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en el sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hermanos, cuando él limpia la casa, él venía por tradición judía, la religión judía, pero no conocía a Dios, no conocía los preceptos, los mandamientos, los estatutos de Dios. Se decía un hijo de Dios, pero no conocía realmente. Y entonces cuando él empieza a buscar a Dios, empieza limpiando, empieza restaurando la casa, y de pronto se encuentra un rollo donde le hablan a él y al pueblo lo que Dios tenía para ese pueblo que los había dejado, pero como cuanto él se había humillado delante de Dios, hermanos, había rasgado sus vestiduras y había dicho, Dios, hemos pecado contra ti. Y entonces esta profetisa le dice, por cuanto este hombre buscó de Dios, sí, morirá con sus padres, pero yo no haré nada en el tiempo en que él reine. Y hermanos, así es, cuando nosotros buscamos con todo el corazón a Dios, a veces, hermanos, yo les decía, en estos tiempos, hermanos, hay mucha religiosidad en todas las iglesias del mundo, pero no estamos buscando de verdad a Dios. Nos decimos cristianos, nos decimos como un apellido, pero no vamos más allá. ¿Sabes cómo me doy cuenta? A veces hablamos más de los videos, de las cosas que están pasando en las redes, más que de la palabra de Dios. O hay algunos que no se saben ni los pasajes. Sí, hermanos, yo he tenido que volver a la palabra de Dios, a memorizar, a recordar la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué hizo Josías? Dijo, voy a buscar a Dios, voy a limpiar mi casa, empezaré conmigo mismo, empezaré con el templo, empezaré con los alrededores, quitaré toda esta idolatría que hay en mi corazón. Y entonces Dios viene a tu vida y Dios habla a tu vida, donde tomas decisiones en Dios y ya no en el criterio humano. ¿Sí me estoy explicando? Muchos de nosotros tomamos malas decisiones porque decidimos nosotros y no decidimos a través del Espíritu Santo, a través de las cosas de Dios. Y luego decimos, me equivoqué, ¿verdad? Pero porque tomé decisiones. Yo he tomado decisiones sin Dios y me he equivocado. ¿Sí me estoy explicando? A veces nosotros, hermanos, nos decimos que porque ya somos cristianos podemos tomar decisiones, y yo sé que es válido, pero a veces van decisiones que no son o no están bajo la autoridad o la dirección de Dios. ¿Sabes qué pidió Josías después de que se arrepiente? Después de que se quebranta, pide dirección y le dice, vayan con alguien y consulten. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora que hemos encontrado esta ley, hemos fallado a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y entonces la profetisa le da dirección y le dice, tienen que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces vean lo que hace Josías.
En el verso 29, como punto 4, él habla de santidad, hermanos. Fíjense, él limpia la casa, restaura la casa, se quebranta, se arrepiente, pide dirección, pero también pide apartarse para Dios. Vamos al verso 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió al rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en su sitio, hizo delante de Jehová, ¿qué? Pacto de caminar en pos ¿de quién? De Jehová, y de guardar, ¿qué? Sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos, a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios de sus padres, y quitó Josías de todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron de él en pos de Jehová su Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Hermanos, después él hace un pacto. ¿Sabes qué? Yo me voy a guardar para ti. Yo voy a hacer un pacto para guardar tus mandamientos, para guardar tus estatutos. Yo voy a hacer este pacto, y todo el pueblo de Jerusalén y de Benjamín van a hacer este pacto conmigo. Y entonces él llevó al pueblo y dice que los obligó. ¿Saben qué? Vamos a amar a este Dios, al que nosotros decíamos que era el Dios de nuestros antepasados, pero no conocíamos. Y entonces, hermano, dice que todo el pueblo hizo ese pacto hasta que él vivió. Porque si ustedes leen más adelante, después su hijo tampoco o hace lo que su papá hizo, ¿sí? Y entonces el pueblo empieza otra vez a decaer. Es un ciclo, subía, bajaba, pero Josías fue alguien que decidió amar a Dios y dijo: yo me voy a apartar para ti, Dios. Y dice Deuteronomio 6, amarás a tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento, hermanos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y él dice que les dijo: vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, hermanos. Cuando realmente el pueblo de Dios nos volvamos de corazón a Dios, no como decir soy cristiano, pero como religión, sino realmente una conversión. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que entonces ¿qué? Convierte el alma. Cuando nosotros nos venimos a Dios, hermanos, y de verdad lo buscamos, nuestra alma se convierte. Nuestra alma de verdad ama a Dios. Y amamos a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón. Amén. Y entonces de esta manera, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. C.S. Lewis, el que hizo la obra de Narnia, después de haber sido un ateo, después de haber vuelto a Dios y después ser cristiano, él fue un hombre que defendió el cristianismo como ninguno en su tiempo. Un hombre que luchaba, defendía la palabra de Dios, porque él decía que era lo mejor que le había sucedido al hombre. Y él lo reconoció. Después de haber sido un hombre que negaba a Dios, él fue un apologista, un hombre que luchó porque las personas se volvieran a Dios. Muchos de sus escritos, hermanos, hasta es tomado como algunas reflexiones en algunas Biblias en Estados Unidos. Por cuanto Dios lo impactó, su alma se convirtió de corazón. Y eso es lo que nosotros deseamos, hermanos. Eso es lo que Dios habla en mi vida, Ricardo. Tú puedes conocer mucho o saber mucho,
o intentarlo, pero quiero que te vuelvas de corazón. Quiero que de verdad me busques. Hermanos, antes de que Dios nos hable al pueblo, me habla o nos habla a nosotros lo que Dios quiere mostrarnos. Amén. Entonces, yo digo, Dios, yo tengo que buscarte más. No estoy conforme con lo que tengo. Me falta todavía buscarte más. Amén. Hermanos, yo sé que a la iglesia en general, en el mundo, yo sé que hay gente que de verdad está buscando de Dios. No en emoción, está apasionada buscando de Dios. Porque emoción y pasión es muy diferente. Y lo que te mantiene buscando de Dios es esa pasión, ese amor verdadero por Dios. Y yo sé que algunos lo están buscando de corazón. Hay un remanente en todo el mundo que está de verdad buscando a Dios. Yo me acuerdo hace un tiempo, escuchaba un testimonio de una hermana que ella iba a la misión de China. Ustedes saben que en China hay algunas iglesias que de manera escondida o secreta se encuentran porque es perseguida la iglesia. Pero ella llegaba entre 2 de la mañana a los sótanos en China, en las iglesias. Y había ya mucha gente, muchos hermanos, tratando de captar, de que le enseñaran la palabra de Dios. Y decía, ¿cómo? ¿Quién los trajo? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo era quien los traía y los movía a estar de madrugada aprendiendo y buscando la palabra de Dios. Amén. Hermanos, de verdad, hermanos, el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas cuando busquemos de verdad, sinceramente, las cosas de Dios. Yo escuchaba el testimonio de un hombre, de un ingeniero en sistemas. Dice que en una ocasión su maestro les dijo, miren, les voy a poner un problema. El que me lo resuelva está exento todo el año de venir a la escuela y tiene 10. Es más, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo le van a poder ayudar. El que me lo resuelva tiene 10 y no viene a la escuela. ¿Aceptan el reto? Dijeron, pues sí. Dice, yo era una persona que te llevaba 10 en el promedio. Y dice, y algunas personas ya trabajaban, ya tenían experiencia en algunas cosas de sistemas. Nos puso un problema, hermanos, que no sabía ni qué era. No sabía qué era. Y de pronto se acercó a mí, dice, te faltan 3 minutos y tu hoja está en blanco. Ya ven que le dije que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo les iban a ayudar. Y yo dije, Dios, ayúdame. Y empecé a orar en lenguas. Y cuando yo empecé a orar en lenguas, algo habló a mi mente y empecé a escribir. Cuando ella dice, ya entréguenme sus notas, voy a ver. Nadie seguro lo hizo. Cuando él vio mi hoja, él dijo, ¿cómo lo hiciste? Y él dice, pues usted dijo que ni el Padre, ni el Hijo, del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo fue quien me ayudó. Y el Espíritu Santo fue quien le ayudó y le dijo, tienes 10 todo el año y no te presentes. Hermanos, Dios sigue hablando y hace maravillas, pero en la medida en que nosotros limpiemos nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Porque Dios, hermanos, se sigue moviendo. Dios sigue hablando. Dios sigue diciendo, yo te amo y yo quiero que hagas cosas más, que no te conformes con decir que eres cristiano. Dios tiene más cosas para tu vida, hermano. ¿Sí? Y Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo más cosas para ti, pero en la medida en que no te apartes más para mí, no lo vas a poder ver, no porque yo no quiera, porque tú no lo buscas. Hermanos, Josías empezó a buscar la palabra de Dios cuando él empezó primeramente limpiando su vida, limpiando su corazón, limpiando su alma y después restaurando el templo, y entonces Dios se reveló a su vida y le dijo, ¿sabes qué? Te doy esa palabra para que la cumplas, para que la leas y para que tu vida cambie. Y entonces él rasgó sus vestiduras, se quebrantó delante de Dios y dijo, pueblo, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y hermanos, Dios hizo grandes cosas en ese tiempo en el que Josías gobernó. Hermanos, yo deseo que esta iglesia y muchas iglesias en México
de verdad sigamos lo que la palabra de Dios nos dice, no nuestro criterio, porque decimos, soy cristiano, y ya sé que porque soy cristiano puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, la palabra de Dios es perfecta, ¿qué? Que convierte el alma. Por eso es perfecta, porque convierte, hace nueva el alma, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí han cambiado? ¿O están cambiando? ¿O están limpiando? ¿O están restaurando? ¿O ya Dios te está revelando? Hermanos, yo le decía a Anita y a Lucas, Dios no tan solo une parejas, une propósitos. Hermanos, cuando Dios te une como pareja, no tan solo te une para que formes una nueva familia, una nueva pareja, no, porque Dios tiene planes contigo y como uno tú vas a hacer lo que Dios tiene para tu vida. Hermanos, Dios tiene cosas para ti. Vamos a buscarlo más, ¿no? No tan solo yo. ¿Cuántos de aquí desean buscar más de Dios? Y que Dios hable a sus vidas y que Dios diga, aquí está mi corazón, Dios. Yo he leído tu palabra y aquí está el rollo que Dios le mostró a Josías. Lo mismo que leyó Josías es lo mismo que está aquí, hermanos. ¿Cuántos de aquí quieren obedecer más a Dios? Amén. Yo quiero primeramente antes que ustedes obedecer a Dios. Si tú estás dispuesto a decir, Señor, yo quiero buscar más tu presencia, ponte de pie, vamos a decirle al Señor, Señor, ya no quiero conformarme con lo que tengo. Yo quiero y deseo buscar más tu presencia. Yo quiero que hables a mi vida. He tomado decisiones en mi religiosidad, pero no en lo que tu Espíritu Santo me dice. Señor, yo hoy vengo a ti. Hermanos, vamos a orar delante de Dios. Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Dile, Señor Jesús, ya no quiero ser el mismo este año. Señor, cada año que empieza deseos o mis deseos son para cambiar y ser diferente, ser mejor cada día. Pero el día de hoy yo reconozco que solo tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Señor, aquí estoy, dispuesto a cambiar, dispuesto a limpiar, dispuesto a restaurar, Señor, y a recibir de tu revelación, de tu iluminación para cambiar mi vida y para que mi vida sea agradable a tus ojos. Padre, porque tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, el día de hoy decidimos como pueblo buscar tu presencia, Señor, buscar más de ti, Dios Todopoderoso, ya no en emoción, Señor, sino como una convicción de que realmente tu Espíritu Santo va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que este año, si gané un alma el año pasado, hoy sean muchas para glorificar tu nombre. Padre, hazme un ganador de almas, hazme un hombre y Señor, haz a las mujeres, Dios Todopoderoso, Padre, que amen tu obra, Padre, más cada día, Dios, y ellos, Padre, ganen muchas almas, dales sabiduría, dales inteligencia, Señor, dales de tu unción, Señor Dios Todopoderoso, para que ellos puedan hablar a aquellos que no te conocen. Padre, ensancha el territorio de esta iglesia, bendice a sus pastores, a los líderes, Señor, levántalos en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, usa esta iglesia como un faro para muchas iglesias, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien se mueva, Dios Todopoderoso. Padre, y te pido por la iglesia en México. Padre, despierta la iglesia en México en el nombre de Jesús, Dios. Hermanos, empieza a clamar que Dios despierta a la iglesia en México. Oh Padre, en esta mañana te adoramos y te decimos, por favor, que tu Espíritu Santo sea quien despierta a la iglesia en México. Dios, que la iglesia se ponga a la brecha y clame por este país. Señor, hay muchos homicidios, hay muchas muertes, Dios. Padre, pero la iglesia, muchos estamos dormidos, Dios.
Hoy pedimos en el nombre del Espíritu Santo, de tu Hijo amado Jesús, que por favor mueva nuestros corazones para interceder, para orar, para ponernos a la brecha y clamar por un país que te ame, y que así como México es conocido por el narcotráfico, por la violencia, ahora el mundo pueda ver cómo tu poder, cómo tu Espíritu Santo pudo cambiar a este país, Dios. Que la gente vea que hubo un milagro en México y que ese milagro vino de tu mano. Dios, haz que nos volvamos así como Josías, que limpiemos nuestras vidas, que restauremos nuestro templo, Dios. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos cambies, Dios, y que nos hagas hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre celestial, te adoramos, Jesús. Hermano, adora al Señor, adóralo, levanta tus manos y agradécele a Dios por lo bueno que ha sido contigo. Oh, Sharabajasa, oh, Baba, Sharabajaskara, oh, Rarararabajasa, oh, Baba. Si tú oras en lenguas, hermano, empieza a orar en lenguas. Si tú con el entendimiento, empieza a orar con el entendimiento y habla a Dios. Dale gracias a Dios porque Él es bueno. Padre, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, Dios. Ya no queremos ser religiosos, Señor. Ya no queremos vivir en la medianía, Dios, sino que seas tú en nuestras vidas, Padre. Calabasa, ora la bajasa, marabajasa, la bascalabasha, urri calabasa, marabajas calabasa, la bajas calabasa. Oh Padre, te adoramos, te bendecimos, Jesús. Empieza, dile a Dios, llévame en tu victoria, Padre, llévame en tu victoria. Oh, la bashekeria, aún en esos 21 días de ayuno y oración, lo que Dios te ha hablado ese tiempo, dile a Dios, llévame, Dios, por la mano, llévame a entrar, a andar, a avanzar en tu victoria.
Dios está con nosotros. Oh, Dios ha ganado la victoria. Oh, la bashiquería. Solo sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Oh, avance, avance, pueblo de Dios, en lo personal, en tu matrimonio, en familia, en ministerio. La iglesia avanzará en el Señor, en su victoria. Aleluya. Oh, la babasheridia. Oh, la basheria. Enemigo ha derrotado a la basheria. No caen en su mentira, no caen en su engaño. Dios te ha dado la victoria. Oh, la basheria. Él ha ganado todos. Aleluya. Oh, la basheria, la bashe. Oh, la bashe. Oh, la la victoria para ti. Has vencido, has ganado la batalla tú por mí. La victoria para mí. El pecado ha vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres Dios en los cielos. Porque tú eres Dios en la tierra. Porque tú eres Dios en los cielos. Porque tú eres Dios en la tierra. Dios, y te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres Dios en los cielos. Porque tú eres Dios en la tierra. Porque tú eres Dios en los cielos. Porque tú eres Dios en la tierra. Tú eres Dios. Y te alabaré, declaro, tú eres mi Dios, y te alabaré, amén, tú eres mi Dios, y te alabaré, y te alabaré, amén, te alabamos Dios, te exaltamos. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, el gran yo soy, majestuoso. Aleluya. Nadie puede ir en contra de ti. Aleluya. Y nos ha dado la victoria. Gracias, Señor. Gracias, Dios.